Pero el número de muertes no desciende considerablemente. Se estimaba que a mediados de abril las fallas en la principal hidroeléctrica del país llevó al gobierno a suspender las clases y las actividades. Si hay algo que es constantemente probado, es nuestra fe. A lo largo de esta serie y a través de principios bíblicos, anhelamos que el Señor fortalezca nuestra fe ante lo desconocido, ante la opresión y la injusticia, ante el sufrimiento, aún ante los desaciertos de la vida, ante la pérdida y sobre todo ante aquello que creemos imposible, que al enfrentarnos a todas estas situaciones podamos mantenernos firmes con una fe inconmovible. En nuestro tema anterior de fe inconmovible, quiero entonces hoy hablarte de cómo la fe nos ayuda para hacer frente, para presentar defensa contra la opresión. A libertad nos llamó Cristo, no para ser esclavizados una vez más por nuestros propios pensamientos o aún por situaciones que están fuera de nosotros. Confía en que Dios no te trajo hasta este momento simplemente para abandonarte o para dejarte a la deriva y dejarte a merced de los que pretenden oprimir tu vida. Si tomas la decisión de no resignarte, entonces necesitarás las fuerzas para hacerle frente y resistir aquellas cosas que están oprimiéndote hasta que sean ellas las que abandonen tu vida. Pero lo que la Escritura nos dice es que aunque en algún momento nosotros podemos ser perseguidos, Dios no nos abandona. Levántate. Y yo sé que al levantarnos es probable que nos demos cuenta que una herida ha quedado y puede ser doloroso, pero hoy te animo a que no dependas de que el dolor pase, sino de que la fe sea la que triunfe. Cree que vendrán tiempos mejores para ti. Usa la fe para eso. Podemos esperar tener tentaciones, preocupaciones, vendrán pruebas a nuestra vida. Sí, forma parte de lo humano, pero donde se levanta una prueba, cree que vendrán tiempos mejores también. Hay una historia de dos hombres que desde jóvenes hacían excursión. Un día de esos tomaron la decisión de irse por un camino diferente. En él se encontraron con una cueva grande, una cueva enorme. Decidieron entrar hacia ella y luego, al caminar un poco, se encontraron con una gran huella de un oso. Eso les generó mucha curiosidad y ellos empezaron a caminar un poco más para luego encontrarse detrás de una gran piedra con un enorme oso. Inmediatamente salieron corriendo y empezaron a tomar distancia entre ellos y el oso. Uno de ellos, de manera prácticamente alocada, tomó la decisión de detenerse, sacar de su bolso unos zapatos deportivos y empezó a cambiarse los zapatos. El otro, al mirarlo de una manera asombrada, le pregunta: «Hey, ¿por qué te detienes? Viene el oso para comernos». Y él lo mira fijamente y le dice: «Lo que pasa es que yo no necesito correr más rápido que el oso, necesito correr más rápido que tú». ¿Cómo asumimos cada uno de nosotros cuando en lo que creemos, en lo que confiamos, empieza a fallar? La Biblia nos dice que los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Esa confianza no es nada más y nada menos que la fe fundamentada en aquello que no se mueve. Y aún al colocar nuestra fe en Dios, definitivamente nuestra fe será inconmovible. Ahora, esa confianza puede abordar diferentes escenarios de la vida, entre ellos el sufrimiento. El día de hoy quiero compartir contigo el tema fe ante el sufrimiento. El sufrimiento es una realidad humana. Es algo que es cotidiano y que está a la orden del día. Y que puede venir de muchos lugares, que puede venir por muchas razones. Entre ellas
podemos recibir o podemos experimentar sufrimiento a través de una ruptura familiar, una ruptura relacional. Podemos sentir y experimentar sufrimiento a través de una debacle económica. Podemos experimentar sufrimiento a través de la pérdida de la salud. Podemos experimentar sufrimiento a través de las circunstancias alrededor, circunstancias generales como la circunstancia que puede tocar una comunidad, una ciudad, un país o el mundo entero. El sufrimiento que se prolonga genera desánimo. Es esa pérdida de la capacidad para echar adelante la vida. Esa falta de empuje, falta de motivación. Cuando ese sufrimiento se prolonga, empezamos a perder las fuerzas. Y es que se genera desánimo. Cuando se pelea, se batalla contra una enfermedad durante mucho tiempo. Se genera desánimo cuando la crisis familiar, cuando la crisis en el matrimonio sigue estando igual y aún ha pasado el tiempo. Se genera desánimo en una persona que ha intentado varias veces establecer una relación y no ha podido lograrla. Ante todas estas realidades humanas, la fe tiene una respuesta, porque se genera una batalla entre la fe, que no es nada más que la confianza que podemos tener en Dios, y el sufrimiento. Y detrás de todo ello, podemos decir confiadamente que la fe provee todos los cimientos necesarios para que podamos echar adelante la vida con mucha valentía. Y es que el desánimo es vencido por la valentía. La fe se posiciona por encima del sufrimiento a través de una actitud valiente. Me recuerda la historia o parte de la historia del apóstol Pablo. Antes de ir a Jerusalén, él reunió a los ancianos de Éfeso. Y quiero reseñar desde la Escritura aquello que él les dijo. Dice capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 22 en adelante. Al ir a Jerusalén, lo hago llevado por el Espíritu. No sé lo que me espera, pero el Espíritu Santo me ha estado repitiendo en cada ciudad que me esperan prisiones y sufrimientos. No me importa cuánto haya de sufrir, ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús, dar testimonio del inmenso amor de Dios. Detrás de esas líneas allí intrínseco podemos experimentar, podemos ver una valentía de un hombre que confiaba plenamente en su Señor. Incluso al saber que se le preparaban, que estaba por delante el sufrimiento, este hombre decidió asumir la vida y la fe con mucha valentía. Indagaremos el día de hoy en algunas razones por las que la fe valiente vence el sufrimiento. La primera de ellas, una fe valiente no está sujeta a las limitaciones. La fe no está limitada. La fe cree lo imposible. La fe se posiciona por encima del sufrimiento porque reconoce que hay algo mucho más allá del sufrimiento. En el libro de Mateo, capítulo 15, verso 21 en adelante, quiero reseñar una historia de una mujer. Una mujer que no conocía la costumbre judía, pero sí conocía a Jesús. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús.
La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echarlo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Vemos en esta historia el sufrimiento que puede experimentar un padre cuando su hijo está sufriendo. Es ineludible. Todos aquellos que han experimentado este tipo de sufrimiento saben la magnitud del dolor que se experimenta cuando en algún momento los hijos están en dificultades, están en sufrimientos. Y la fe aborda este tipo de sufrimiento con valentía a través de romper las limitaciones. Veamos algunas limitaciones que esta mujer tenía. Por ejemplo, era una mujer cananea. Jesús lo dejó bien claro, que él no había venido sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y eso ella no lo podía controlar. Ella no podía controlar el hecho de que ella era cananea y que no pertenecía al pueblo judío. Hay algunas cosas, algunas razones que nosotros no controlamos que pueden generar sufrimiento en nuestra vida. Y aún así, la fe aborda ese tipo de limitaciones, rompiéndola, entendiendo que para aquellos que creen, nada es imposible. Hay otra limitación, y es que esta mujer recibió un silencio de Jesús, de manera inicial. ¿Qué pasa cuando hay sufrimiento en nuestra vida? Cuando hay dolor, cuando hay algo que está afectándonos y eso genera tristeza profunda. Pero al buscar soluciones no encontramos respuesta. No encontramos respuesta en ayudas de otras personas, no encontramos respuesta aún incluso inicialmente del mismo Dios. Hay un silencio que a veces se genera en nuestra vida, que experimentamos y aún nos podemos sentir solos. Y esta mujer recibió ese silencio. Y aún así no le limitó a seguir confiando, a seguir creyendo. Yo no sé si estás en ese silencio en este momento de tu vida. Yo no sé si estás buscando respuestas y no las encuentras, pero confía. Sigue confiando, no dejes que tu fe esté limitada por la falta de respuestas, porque en su momento Dios dará la respuesta oportuna. Otro de las limitaciones que tenía esta mujer fue el argumento que Jesús le dio. Ya con la atención de Jesús captada, Él le dijo: hey mujer, es que no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Y esta mujer tenía una confianza tal en Jesús, una confianza tan profunda en Jesús, que la expresión que ella dijo maravilló a Jesús. Ella le dijo: sí, pero aún de las migajas que caen de la mesa de los amos, los perros pueden comer. Es decir, de lo que te sobra, Jesús, eso es suficiente para mí. De aquello que está de más, es suficiente para que tú hagas algo en mi vida. Y esto rompió con cualquier limitación, con cualquier argumento, con cualquier cosa que se levantara para impedir que esta mujer obtuviera lo que necesitaba. No solamente para ella, sino para su hija, porque ella estaba pidiendo para su hija. Quizás algunos padres ven con limitación el futuro de sus hijos, pero sigue pidiendo, sigue confiando, sigue avanzando, sigue creyendo. No te limites por esas cosas. No te limites a pedir por tus hijos por causa de la circunstancia que está alrededor. Quizás muchos se levantaron en esta generación diciéndole a sus hijos: estudia para que seas alguien en la vida. Y los hijos estudiaron, pero en algún momento eso se rompió y ahora no han podido ejercer sus carreras
y estás allí orando por tus hijos, pero confía plenamente, porque el mismo Dios que proveyó para la educación de tus hijos y para que tus hijos llegaran a este punto, es el mismo Dios que seguirá proveyendo todo lo que necesitan tus hijos. Sí, quizás estás sufriendo en este momento, pero la fe se levanta en medio del sufrimiento con valentía y dice, las limitaciones no forman parte de mi fe, sino que mi fe tiene la capacidad para ponerse por encima de cualquier limitación. Hay otra historia de fe valiente. Se trata de otra mujer y de allí resaltaremos la segunda razón por la cual una fe valiente vence el desánimo y el sufrimiento. La encontramos en el capítulo 5 del libro de Marcos. A partir del verso 25 dice de la siguiente manera: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te pretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó todo lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Aquí vemos en esta historia el sufrimiento de una persona por causa de la pérdida de la salud. Y es que en medio de la pérdida de la salud, del sufrimiento e incluso de la pérdida económica que esta mujer estaba viviendo, la fe valiente se abre paso. ¿Se abre paso entre qué? Se abre paso entre las malas noticias. Un informe médico puede ser una mala noticia para alguna persona, pero la fe no niega las malas noticias. La fe no niega quizás lo que dice un informe médico. La fe aborda y enfrenta una mala noticia con valentía, reconociendo que quizás pueda ser una realidad. Pero sin embargo, el Dios en el cual hemos depositado nuestra fe nos permite confiar plenamente en que la mala noticia no será la última respuesta, sino que Dios tendrá la última respuesta. Así que hoy te animo, si has recibido una mala noticia, porque las malas noticias están a la orden del día, basta solamente con ver las redes sociales o salir a la calle y encontraremos personas muy dispuestas a darnos malas noticias. Sin embargo, si has recibido últimamente una mala noticia, hoy te animo a fundamentar esa fe, a tomar de esa fe que Dios te ha dado y abrirte paso en medio de esta mala noticia y reconocer, sí, puede ser una realidad, pero Dios está por encima de esta circunstancia. La fe valiente también se abre paso entre las derrotas del pasado. 12 años de una enfermedad. ¿Cuántas veces pudo sentir la derrota esta mujer? Quizás al mirar por el retrovisor de tu vida puedes experimentar cierto sufrimiento, cierta derrota. Pero hoy te animo a ver más allá, a mirar hacia adelante y ver que la mesa de la victoria está servida para aquellos que viven la fe de una manera valiente. Ármate de valentía el día de hoy y utiliza la fe para reconocer que quizás en el pasado hubo derrotas, pero que las derrotas del pasado no deben condicionar en este momento ni tu presente ni tu futuro, porque Dios tiene tu
tiene tu vida en sus manos. Porque la fe que hemos colocado en Jesucristo es una fe que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y hay otra cosa a través de la cual una fe se abre paso. Se abre paso entre los pensamientos. Dice la Escritura que ella pensaba, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Significa que no solamente podía pensar eso, sino que también podía haber un mar de pensamientos alrededor. En medio de las derrotas del pasado, en medio de las limitaciones que eso le causaba, en el pensamiento pudo haber tenido una gran batalla. Batalla que tú y yo también tenemos. Batalla que tú y yo enfrentamos día a día en nuestros pensamientos. Pero la fe se abre paso en medio de los pensamientos para reconocer la verdad y colocar y depositar la confianza plena en aquel que puede todas las cosas, en Jesucristo nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Es en aquel que es el todo para nosotros, en quien debemos depositar toda nuestra confianza. Y nuestros pensamientos alinearlos a su palabra y llevar cautivo todo pensamiento que vaya en contra de esa fe, llevarlo a la obediencia de Jesucristo, entendiendo que si tenemos batalla en nuestros pensamientos, el escudo de la fe está disponible para cada uno de nosotros. Toma el escudo de la fe cada día para enfrentar aún la batalla en el pensamiento. Otra cosa en la que se abrió paso esta fe de esta mujer es entre la posibilidad del rechazo. Quizás algunas personas a su alrededor, en medio de esa multitud, conocían su condición. Y para ese entonces, la condición que ella tenía, podía generar rechazo, podía generar que la tomaran de ese lugar y llevarla a otro lado. Sin embargo, ella se arriesgó, tomó la decisión, valiente y con fe, de que si podía tocar solamente la túnica de Jesús, si podía acercarse lo suficiente, ni siquiera tocarlo a él, era tocar su túnica, pero eso significaba exponerse al posible rechazo. Aún así, la fe rompe con eso. La fe se abre paso a través del rechazo. Y si sabemos que Dios nos acepta, eso será suficiente como para poder enfrentar cualquier sufrimiento y cualquier probabilidad de rechazo. Hay chicos, hay chicas, hay jóvenes e incluso adultos que todavía experimentan sufrimiento por causa del rechazo. Y hoy te digo, Jesús no rechaza un corazón contrito y humillado. Si te acercas a Él y si eres su hijo o hija, Él ya te aceptó. Y si el Señor te aceptó, eso es suficiente para poder cimentar nuestra propia fe. Amén. Lo tercero y último que quiero compartir, por lo cual una fe valiente vence el desánimo, es que la fe valiente es guiada por el propósito. Y para eso tocaré la historia de nuestro Señor Jesús. En un momento difícil de su vida, previo a la crucifixión, nuestro Señor se apartó con sus discípulos, con algunos de ellos, y en el monte de Getsemaní empezó a orar. Ahora, la Escritura en el capítulo 22 del libro de Lucas reseña aquello que Jesús estaba experimentando. Verso 44 dice: en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Es interesante e impresionante ver que mientras más sufrimiento, más oración. Mientras más dolor, más dependencia. Esa era la metodología, eso fue la huella que dejó Jesús, que nosotros necesitamos tomar en este tiempo. Y es que la verdad y la razón por la cual
la confianza de Jesús estaba bien fundamentada es que Él conocía su propósito. ¿Conoces la oración que Jesús hizo en ese momento? Quizás la mayoría la conoce. Dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Una copa de sufrimiento, una copa de dolor. Pero finalmente dice: que se haga la voluntad tuya, papá, y no la mía. La dependencia, la fidelidad al propósito. Entender que el propósito no está condicionado por el sufrimiento y que a pesar de que para poder cumplir el propósito, en algunos momentos tengamos que sufrir, está por encima en valor, está por encima en cuantía aquello que Dios ya colocó en nosotros como propósito. Porque la confianza de Jesús estaba guiada por el propósito. Y es que esa valentía que Jesús asumió ante la cruz nos recuerda que ni la misma muerte puede apagar la llama de una fe inconmovible. La fe de Jesús era una fe que no se movió a pesar del dolor y del sufrimiento y de las circunstancias que prontamente Él tendría que experimentar luego de esto. Sin embargo, lo que estaba por delante era aún mayor. Lo que estaba por delante era de mayor valor y cuantía. Y hoy quiero decirte esto. Hoy quiero decirte que lo que está por delante es más elevado, que el sufrimiento es solamente un trecho, pero que lo que está por delante es más elevado. Las promesas maravillosas, el propósito y el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida es mucho más elevado que cualquier sufrimiento que podamos experimentar en este tiempo. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11, menciona la victoria de aquellos que deciden vivir con fe, una fe valiente. Dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Si es la muerte lo que necesitamos vencer, a través de Jesucristo está la victoria asegurada. Por eso, si conoces a Jesucristo y si confiamos en Jesucristo, ni la misma muerte puede apagar la llama de una fe inconmovible. Quiero cerrar con esto, con unas palabras que Dios colocó en mi corazón y que quiero transmitir de manera textual. Dice de la siguiente manera: el sufrimiento viene a nuestras vidas muchas veces para tratar de hacer tambalear nuestra fe, pero los que confiamos en el Señor podemos decirle al sufrimiento: tú eres quien se moverá y no mi fe. Porque las circunstancias son solo eso, un trecho, un paréntesis, un subtítulo en el libro de mi vida. Mas la fe me muestra la obra maestra de Dios en mi vida y ella huele a triunfo. Es la visión victoriosa a través de la confianza plena en el sacrificio del Hijo, la presencia y poder del Espíritu Santo y el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Ahora te invito a que tomemos un tiempo para orar y fortalecer la fe, capacitarla y llenarla de valentía. La valentía no por causa de nuestras propias capacidades, sino las capacidades de aquel que es eterno y puede todas las cosas. Si estás en casa con familiares que quizás estén enfermos, quizás este es el momento para tomar sus manos y aún colocar las manos sobre ellos y con confianza y con fe valiente declarar sanidad sobre ellos. Pero independientemente de lo que puedas estar experimentando, la oración es aquello que nos conecta con una fe valiente, con una fe inconmovible. ¿Oramos? Señor, quiero agradecerte por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias, Dios mío, por cada hombre y mujer que están allí en casa o en diferentes lugares, congregándose en tu nombre y buscando tu rostro. Tú conoces cada matiz de sufrimiento. Tú conoces
cada etapa de sus vidas y lo que han experimentado. Y yo te pido, oh Dios mío, que el día de hoy tu presencia pueda hacerse palpable entre ellos. Oh Dios, que si hay alguna persona que está enferma en casa, a través de la fe común, de la fe que ponemos en unanimidad en este momento, ellos puedan recibir sanidad en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que puedas capacitar a cada santo con la fe suficiente como para que ellos puedan vencer el sufrimiento en cualquier área de su vida. Para que puedan ver que tú ya has vencido a este mundo y que aquellos que depositamos nuestra confianza en ti, no quedaremos defraudados. Dios mío, que podamos vivir como personas, como dice la Escritura, que son más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Dios, te pido que con valentía podamos enfrentar y derrotar las limitaciones, abrirnos paso en medio de las circunstancias y confiar en el propósito que tú has colocado sobre nosotros para que nuestra fe sea una fe inconmovible. Gracias, Señor. Bendigo a cada familia en tu nombre, Jesús. Amén y amén.